Bienvenidas guerreras osadas a este segundo encuentro de la Cueva de las Lobas. Os recibo desde aquí, Netherlands, Utrecht, mi actual Cueva de las Lobas, sitio donde me encuentro segura después de esta larga etapa que es la manifestación de nuestros sueños. Seguramente en el futuro pueda hacer este recorrido y esa Cueva de las Lobas desde lugares itinerantes, me encantaría, desde lugares remotos, y cada día poder hacer la Cueva de las Lobas y grabarla desde una ciudad diferente. Sería mi sueño realmente, sería mi camino hacia ese día. Bueno, algo que os quería confesar en este segundo capítulo de la Cueva de las Lobas, y quiero ser bastante sincera, y además habla bastante del miedo, que fue lo que empezamos a hablar en la primera etapa, es ¿qué intención tiene este podcast? Os quería confesar que la intención del podcast era totalmente diferente. Yo empecé este podcast hace un año y he intentado programar entrevistas y encuentros con otras lobas a través de Zoom y a través de otro tipo de videollamadas, crear este tipo de entrevistas con gente que yo pensaba y con mujeres que son muy empoderadas y que realmente al ver su ejemplo a mí me han servido y me han inspirado para seguir haciendo aquello que quiero hacer. ¿Qué está sucediendo? Pues no sé por qué, pero por circunstancias de la vida, algunas de ellas pues han venido abajo, otras tienen muchos compromisos y al final no puedo grabar las etapas y los podcasts pues tan rápido como a mí me gustaría. Me gustaría que hubiera un podcast por lo menos cada mes. Pero esto no solo trata de mí, sino del encuentro con otra persona. Al final, por lo que sea, las circunstancias están haciendo que no pueda grabar. Pero no quiero dejar el podcast y la vida me está diciendo, si no quieres dejar el podcast, vas a tener tú que dar las respuestas. No vas a ser tú la que vayas a tener que entrevistar. Así que aquí estoy. Era algo que no quería hacer y creo que voy a deciros y voy a explicaros por qué no quería hacer. En la primera etapa estuvimos hablando sobre el miedo. El miedo a no cumplir nuestros sueños, que ese es el primer miedo que hay que romper, ¿no? Pero me estoy dando cuenta de que el segundo miedo que hay que romper quizás es el miedo de ¿a quién le va a interesar lo que yo hago? Este miedo de verdad es tan profundo que creo que el arte o la diferencia entre una persona que expone su arte y no expone su arte quizás es porque no ha pasado esta barrera. Esta barrera en la cual te sientes juzgado por el otro y piensas que si expones aquello que tú crees que es muy bueno y que con esa intimidad has guardado durante tanto tiempo, te sientes vulnerable, ¿no? Entonces lo juzgas tanto que piensas, ¿a quién le va a interesar? Entonces llega un momento en el que prefieres directamente guardártelo para ti. Y puedes ser la mejor artista del mundo, que de nada servirá si no lo compartes con el mundo. Al final ser artista parece que es compartir tu obra. Yo creo que todos los seres humanos de este planeta y todas las mujeres tienen una vertiente artista, todas somos artistas. Quizás la diferencia es esa justo. La persona que ha conseguido sentir ese miedo y ha empezado a compartir esa intimidad con los demás, a mostrar su arte, a mostrar aquella creación que ha nacido solo de ella con todas las demás personas. Ese miedo de a quién le va a interesar lo que yo hago, que es el primer miedo que hay que romper. Y creo que la única manera de poder romperlo es sentirlo y empezar a pensar que lo haces por ti y no lo haces por lo demás. No lo haces porque a los demás les guste. Evidentemente sí, te encantaría que a los demás les gustara, ¿no? Y al final un artista comparte su obra también pensando que el fin va a ser que a los demás les guste. Pero ese no puede ser el principio. El principio tiene que ser que a ti te hace feliz crear, que a ti te hace feliz y estás orgulloso de aquello que estás haciendo y a partir de ahí compartirlo. Quería compartir esto porque por ese motivo justamente no estaba grabando yo el podcast. Entonces mi primer miedo es a quién le va a interesar que yo hable aquí, que yo comparta el camino hacia esa día y que yo sea la persona que responde a todas esas preguntas que a mí misma me puedo llegar a hacer. Si alguna de vosotras os estáis haciendo esta pregunta, solo puedo aconsejaros que lo hagáis, como estoy haciendo yo hoy, como estoy haciendo en este momento. Así que hacerlo. Si alguna de vosotras tiene una canción que sienta el miedo, que sienta la vergüenza, que sienta ese a quién le va a interesar, que lo reconozca, que lo acepte, pero aún así
que lo haga, porque esa es la diferencia. Y la segunda pregunta que ha venido a mi cabeza después es: ¿y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si no estoy lo suficientemente capacitada para hacer el podcast? ¿Y si no hablo lo suficientemente bien? Que al final es lo mismo, ¿no? Es un ¿y si no soy lo suficiente? Creo que todas nosotras, en nuestra inseguridad como artistas, pensamos ¿y si no soy lo suficientemente buena para el mundo? Y al final ese miedo, si entra en parálisis y nos lo creemos, nos quedaremos en nuestra cueva sin compartir nada con las demás, sin que ese arte que nos ha venido no sabemos de dónde sea compartido con el resto del mundo. Que el arte sin la mirada del otro y sin ese compartir no tiene sentido. Así que lo único que puedo decir es que este momento, espero que sirva para ello, para que sepáis la intención que hay detrás de la Cueva de las Lobas, que sepáis cuál es la realidad de mi camino, cuál es el proceso interno que yo también estoy viviendo, al igual que todas vosotras. A través de compartir estas experiencias podamos alimentarnos y seguir manifestando nuestros sueños. Nos vemos en la siguiente etapa del camino hacia Osadía. Gracias por estar aquí. Si queréis escuchar mis canciones podéis hacerlo a través de mi canal de Spotify con el nombre de La Mujer Gris. Y si queréis apoyarme podéis hacerlo a través de Instagram o tomándose un coffee en el enlace que podéis encontrar en mi página de perfil de Instagram. Nos vemos en la siguiente etapa del camino hacia Osadía.